La administración de Biden se alista para revivir la política permanecer en México de la era Trump en noviembre. La administración Biden se está preparando para revivir a mediados de noviembre una polémica política fronteriza de la era Trump que obliga a los migrantes a permanecer en México hasta la fecha de su audiencia en la Corte de Inmigración de Estados Unidos, según funcionarios. El cronograma, advirtieron los funcionarios de la administración, depende de México y de si acuerda aceptar a los inscritos en el programa. La política conocida informalmente como permanecer en México fue suspendida al comienzo del mandato del presidente Joe Biden y formalmente terminada meses después. Pero en agosto, un juez federal en Texas dijo que la administración Biden había violado la ley de procedimiento administrativo, que requiere que las agencias tomen ciertos pasos procesales al implementar la política, en la reforma en que se desenvolvió el programa y ordenó su reactivación. La Corte Suprema luego rechazó la solicitud de la administración Biden de suspender la orden del Tribunal Inferior, lo que supuso un gran golpe para la administración mientras buscaba distanciarse de las políticas de inmigración de la era Trump. Bajo el presidente Donald Trump, los inmigrantes de Centroamérica y otras partes del mundo que buscaban asilo en la frontera sur de Estados Unidos se vieron obligados a permanecer en México hasta sus audiencias en la Corte de Inmigración, a menudo en ciudades peligrosas. Esto significó una desviación sin precedente de los protocolos anteriores, que habían permitido la entrada de inmigrantes a medida que pasaban por sus audiencias de inmigración en Estados Unidos. Se estima que 68,000 migrantes fueron devueltos a México bajo la política según el Departamento de Seguridad Nacional. Para aquellos sujetos a la medida, eso significó esperar meses, si no años, en condiciones miserables y bajo la amenaza de extorsión, agresión sexual y secuestro. Si bien los funcionarios de Biden han dicho que no están de acuerdo con la política conocida formalmente como los Protocolos de Protección al Migrante, MPP por sus siglas en inglés, la administración ha estado en conversaciones con México sobre su reimplementación. Algunos de los puntos que aún se están discutiendo entre Estados Unidos y México incluyen que los casos se escuchen de manera oportuna, el acceso a un abogado y el establecimiento de criterios para aquellos que no están sujetos a la política. El gobierno de México, dijeron funcionarios de la administración, también expresó su preocupación por los horarios y lugares de los retornos. Significativamente, México es una nación soberana que debe tomar una decisión independiente para aceptar el regreso de personas sin estatus en México como parte de cualquier reimplementación del MPP. Están en curso conversaciones con el gobierno de México sobre cuándo y cómo se reimplementará el MPP, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. El departamento dijo anteriormente que está actualizando políticas y procedimientos para tener en cuenta el COVID-19 y preparando contratos para reconstruir las instalaciones para audiencias de inmigración que fueron objeto de un intenso escrutinio durante la administración Trump. Esos tribunales se instalarán en 2 ciudades fronterizas de Texas, Laredo y Brownsville, según funcionarios de la administración. Si la política se implementa, sería la segunda política de la era Trump que permanecerá vigente en la frontera entre Estados Unidos y México. La administración de Biden ya se ha enfrentado a duras críticas por mantener en vigor una orden de salud pública implementada al inicio de la pandemia de coronavirus que permite la rápida expulsión de migrantes, impidiéndoles a gran medida solicitar asilo. Los funcionarios de la administración dijeron que si ambas políticas se implementan simultáneamente, la orden de salud pública tendrán prioridades. Significativamente, México es una nación soberana que debe tomar una decisión independiente para aceptar el regreso de personas sin estatus en México, como parte de cualquier reimplementación del MPP. Algunos de los puntos que aún se están discutiendo entre Estados Unidos y México incluyen que los casos se escuchen de manera oportuna, el acceso a un abogado y el establecimiento de criterios para aquellos que no están sujetos a la política.
El gobierno de México, dijeron funcionarios de la administración, también expresó su preocupación por los horarios y lugares de los retornos. Por otro lado, panel vota de manera unánime a favor de un refuerzo de la vacuna de Moderna para ciertos casos. Expertos externos de la FDA hicieron la recomendación muy similar a su decisión sobre la vacuna de Pfizer. Todavía falta conocer cuál es la recomendación de la agencia y de los CDC sobre esta dosis única. Un panel de expertos externos que asesoran a la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA por su sigla en inglés, recomendó este jueves un refuerzo de la vacuna de Moderna al menos 6 meses después de la segunda dosis. La única dosis sería para personas mayores de 65 años o adultos con ciertas condiciones médicas o en alto riesgo por las características de sus trabajos, muy similar a lo que ya se decidió con la vacuna de Pfizer. Aunque los reguladores del gobierno no necesariamente tienen que aceptar esta recomendación obligatoriamente, por lo general la respetan y la siguen. La FDA convocó a sus expertos este jueves y viernes para valorar quién debe recibir dosis de refuerzo y cuándo, tanto en las vacunas de Moderna como de Johnson & Johnson. La agencia examinará así el viernes la solicitud de autorización de emergencia de una segunda dosis de la vacuna de Johnson & Johnson 6 meses después de la primera y hasta ahora única vacunación de este compuesto. Pero el proceso no termina ahí. La semana que viene, un panel convocado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC ofrecerá una guía más específica sobre quién debe recibir la dosis de refuerzo. Sigue habiendo dudas sobre la dosis de refuerzo. La solicitud de Moderna viene precedida por la publicación de un documento elaborado por expertos que indica que las 2 dosis siguen siendo efectivas para proteger contra la enfermedad grave y la muerte. Los técnicos han determinado que una media dosis de refuerzo de la vacuna de Moderna, como plantea la empresa, aumenta el nivel de anticuerpos, como se ha demostrado en los experimentos con unas 350 personas. Sin embargo, al mismo tiempo señalan que la eficacia de las 2 primeras dosis se mantiene, por lo que hay todavía dudas sobre la necesidad de un refuerzo. En general, los datos indican que las vacunas contra el COVID-19, actualmente autorizadas en Estados Unidos, siguen ofreciendo protección contra la enfermedad grave del COVID-19 y la muerte, dicen los expertos en el reporte. Moderna resiste mejor que Pfizer al paso del tiempo. Un estudio reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC determinó que la potencia de la vacuna de Moderna contra la hospitalización se ha mantenido en el tiempo mejor que la de Pfizer. Si resulta aprobada la vacuna de refuerzo de Moderna, los CDC debatirán en una reunión programada para la próxima semana las especificaciones sobre quién debe recibir los refuerzos. En el caso de la vacuna de Johnson & Johnson, los expertos tienen tiempo planteado que debería ser de 2 dosis, ya que su eficacia es menor que las de las vacunas producidas tanto por Moderna como por Pfizer-BioNTech. La FDA autorizó una tercera inyección de la vacuna de Pfizer-BioNTech para algunas personas, incluidos los adultos de 65 años o más y las personas con riesgo de enfermedad grave o expuestas al virus en el trabajo. La prioridad sigue siendo vacunar a 66 millones sin ninguna inmunización. Pese al avance en los estudios y recomendaciones sobre las dosis de refuerzo que ya se están administrando o contemplando en otros países, el mensaje oficial del gobierno de Estados Unidos es que la prioridad sigue siendo vacunar a los 66 millones que aún no están inmunizados porque rechazan recibir sus dosis. Esa es la principal causa que señalan las autoridades de salud para explicar el impacto que ha tenido todo el verano y sigue teniendo, aunque en declive. Este otoño la variante Delta en Estados Unidos, especialmente en las comunidades donde hay menor porcentaje de población vacunada. Es importante recordar que las vacunas siguen proporcionando una protección fuerte contra los casos graves, recordó el jefe de vacunación de la FDA, Peter Marks. Este es otro de los mensajes que refuerzan las autoridades de salud para evitar que el hecho de plantear una tercera dosis envíe un mensaje erróneo a las personas ya recientemente vacunadas del COVID-19. ¿Cuáles son las diferencias entre las vacunas contra el COVID-19? Johnson & Johnson mostró un 72% de eficacia.
mientras que Moderna un 94% y continuamente la de Pfizer con un 95% de eficacia. Con la reciente aprobación de la vacuna Johnson & Johnson por la parte de la FDA surgen las dudas sobre sus diferencias y su efectividad.